Érase una vez, hace ya muchos años, un alumno que le preguntó a su maestro qué era en realidad la fuerza de la gravedad. Por mucho que lo intentaba, él no veía ningún hilo microscópico que estirara de las cosas en dirección al centro de la Tierra, y nunca había oído hablar de ninguna cuerda extraña y misteriosa que mantuviera unidos los planetas al Sol. Bienvenidos a la Bitácora de Galileo, un podcast de ciencia y música. Con Xavi Villanueva y Hernán Libolsi. Buenas, señor Hernán. ¿Qué tal, Xavi? Ostras, esto sí que es un día histórico. Un momento muy especial. Estamos por primera vez juntos en la misma habitación, con nuestra distancia de seguridad y todo, pero juntitos en nuestro estudio de Black Noise Producciones, ya juntitos aquí en Costitx y wow, súper felices y una nueva experiencia totalmente. Pues sí, ya nos podemos tocar. No mucho, pero nos podemos tocar, sí. Nos podemos ver. Y la verdad, bueno, ver en directo, y la verdad es que es un gusto, y es raro también, ¿no? Porque como que nos habíamos acostumbrado un poco también a ver las pantallas. Sí. Y ahora ver a la gente en directo es como dices, uy. Claro, ahora no tenemos excusa para no pisarnos, porque antes con el retraso que teníamos nos pisamos mucho, pero bueno, ahora yo creo que nos seguiremos pisando. Sí, porque si no sería no tendría gracia, tío. No, seguiríamos siendo lo poco profesionales que es lo que nos diferencia de los demás. Exacto, ¿no? Es una de las cosas que intentamos demostrar por encima de todo. Qué guay, Xavi, estar juntitos aquí con la Bitácora de Galileo, un programa nuevo, el número 4. Correcto, sí. Ya estamos con el 4 ya. Estamos ahí caminando a la par de nuestro espectáculo de miradas al universo. Y ahí hoy toca la gravedad. Pues sí, un poco como ya habéis escuchado al principio, cuando hemos puesto el cachito desde el principio de entrada, pues eso, vamos a hablar de la gravedad, que es un poco la fuerza que, como decíamos en el capítulo anterior, es un poco la fuerza que va a explicar prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor desde el punto de vista de la explicación de cómo funciona el universo, ¿no? Las galaxias, las estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, con que vamos a seguir hacia adelante en esta historia del universo, pues creemos que antes es interesante hablar de esta fuerza tan especial. Claro que sí. Y últimamente también han salido noticias que hoy en día que es muy difícil saber qué es fake, qué no es fake. Esto un día lo tendríamos que abordar, incluso tener una pequeña sección para desmentir cosas que hay por allí, ¿no? Como esta noticia que enseguida luego se supo que no era tan así, ¿no? Que la NASA había encontrado pruebas de que había un mundo paralelo y todo esto. Un universo paralelo. Un universo paralelo, exactamente. Y también he escuchado hace poco que hay una nueva teoría de la evolución del universo por ahí furulando, pero claro, eso me gustaría un día pues poner todas estas cositas que van saliendo un poco encima de la mesa, hablarlas contigo y también saber un poco a ver qué hay de verdad y qué hay de especulación o qué hay de necesidad de clics me gustan, que al final se confunde un poco todo esto, ¿no? La necesidad de notoriedad y la necesidad de informar de una forma fideligna. Sí, yo creo que esto es un poco todo esto, una mezcla de todo lo que has dicho, ¿eh? Un poco esa necesidad. Muchas veces reinterpretación de noticias que depende de cómo, pues serían como hasta complicadas de explicar, y entonces bueno, una forma de hacerlas como más seductoras. Exacto, más seductoras, es coger y decir, bueno, pues mira, esto igual de esto en algún momento se podría inferir, pues yo qué sé, cualquier cosa. No sé, es como esta última noticia que ha habido, estos últimos comentarios que ha habido en redes sobre una noticia que salió en The Sun, en el diario The Sun, sobre que el Sol estaba en un mínimo muy bajo y que esto iba a hacer que iba a venir otra glaciación. Claro. Pues estamos a veces lo mismo, son reinterpretaciones, en este caso erróneas, sobre lo que pasa. Pues esto a mí es algo que me apasiona, todo lo que se genera alrededor de este mundo y también tener un poquito de contacto con la realidad, decir, ostras, esto al final, lo que hablamos incluso en el primer programa, es tan difícil acceder a las fuentes, ir a la fuente original de donde se produce la noticia, que al final pues tienes que perder mucho tiempo buscando y al final lo que encuentras no sabes si en realidad es así o no. Sí, yo creo que de hecho ahora estaba pensando que podríamos hacer un podcast únicamente haciendo un poco
cogiendo estas noticias y reinterpretándolas con el valor que le toca, ¿no? Claro, porque realmente hay un montón y hoy en día, fíjate que estamos en el mundo de las fake news, pues fíjate, claro. es como que no acabaríamos nunca. No acabaríamos nunca, sería, vamos, material eternamente, por lo menos hasta que todo se vuelva un poco más coherente. Si es que llegamos, ¿no? A eso. Si es Pero que bueno. llegamos a eso, bueno. Pues nada, ya está. Buen pedazo de intro ha quedado hoy, madre mía. Vaya. Esto se un notaba... poco seria, ¿no? Y además, estamos aquí como... Es verdad. Es que impone tener al Xavi aquí delante también, ¿eh? Anda, pues, anda que tú. Y vamos directamente a... Bueno, tenemos cosas que pasan, ¿no? En el típico el directo grabado. Una alarmita que tenía el Xavi en el móvil. Exactamente, claro. Eso que tocaba empezar el podcast de Bitácora de Galileo, así que arrancamos sin más dilación. Ahí vamos. Hablando de ciencia. Después de comer, estando el tiempo cálido, fui al jardín a tomar el té con Sir Isaac. Bajo la sombra de unos manzanos nos quedamos solos él y yo. Entre otras cosas, me dijo que justo en esa misma situación fue como se le había ocurrido la noción de la gravitación. Fue sugerida por la caída de una manzana cuando estaba sentado en actitud contemplativa. ¿Por qué la manzana siempre cae perpendicularmente al suelo?, se preguntó a sí mismo. ¿Por qué no cae hacia otro lado o hacia arriba? Seguramente la razón es que la Tierra la atrae. Debe de haber una potencia de atracción en la materia, y la suma de la potencia de atracción de la materia de la Tierra debe estar en el centro de la Tierra y no en otro lado. Por eso esta manzana cae perpendicularmente, o sea, hacia el centro de la Tierra. Si la materia atrae a la materia, debe ser en proporción a su cantidad. Por tanto, la manzana atrae a la Tierra como la Tierra atrae a la manzana. ¡Buah! ¡Qué guapo!, ¿no? Pues sí, mira, esto que acabo de leer es un pedazo de la biografía que publicó William Stackley, Life of Newton, y habla de una de las cosas más famosas de la historia de la ciencia, ¿no? Que es esa idea de que a Newton se le ocurrió la gravedad cuando se le cayó una manzana encima de la cabeza, ¿no? Vaya. Probablemente eso es falso, ¿vale? Lo que pasa que el biógrafo de Newton, hablando con él, digamos que recogió algunas de las cosas que él decía y que en cierta manera él un poco vendía. Es decir, realmente la historia de la manzana, seguramente el primero que la, digamos, vendió al público como algo real fue el propio Newton. Claro. ¿Sabes? Porque este hombre era un tipo muy especial, la verdad. Yo no sé si tú sabes alguna cosa muy poquita cosa de Newton. Bueno, primero de todo, hay que decir que fue un hombre con una vida, pues un poco desgraciada, sobre todo al principio. Fijaros, él nació cuando su padre había muerto, murió un poco antes de que él naciera, y a los 3 años su madre se volvió a casar, pero con la desgracia de que el nuevo marido, rechazó llevarse al pequeño Newton. Buah. Y entonces se quedó con la abuela. Entonces eso para Newton fue seguramente tuvo muchas consecuencias. Es un abandono, esto te marca... Vamos. Claro, la sensación que da, parece ser que los estudiosos dicen que eso debió de marcar mucho la vida de Newton, en el sentido de que estuvo todo el tiempo con esa idea de la ausencia del padre. Claro. Y eso le provocó un autoritarismo muy potente. De hecho, Newton debía ser un personaje bastante especial. Sí, durillo de llevar así, o sea... Sí. Era, digamos, tirando a intratable, ¿vale? Este tipo tuvo unas discusiones importantísimas con gente muy potente, gente como Leibniz, como Hooke, que acabaron un poquito hartos, ¿eh? De hecho, Hooke murió prácticamente deprimido a causa de los ataques de Newton, bueno, básicamente de quién era idea, qué cosa. Un poco se peleaban por ver quién era el primero, y Newton tenía muy claro que
sus descubrimientos eran sus descubrimientos y que nadie le pisaba, nadie le pasaba por delante. Claro. Entonces, al final de su vida, que ya era un tipo muy, muy reconocido, pues bueno, una de las cosas que hacía también era un poco como venderse, decir, cuidado que yo aquí soy un personaje muy, muy especial. Claro, entonces, claro. bueno. La forma de reforzar el ego, ¿no? De alguna manera, no has Sí. tenido amor, ¿no? Pues digo, joder, si no tienes tu padre y tu madre con 3 años te abandona, ostras, tienes que de alguna manera nutrirte tú mismo, Pues ¿no? sí, y hacerte una coraza ante la ante la emoción. Sí, de hecho, no se le conoce ni mujer. O sea, de hecho, Newton no estuvo casado. Ya ves. Pero bueno, para que os hagáis una idea del personaje, él acaba su licenciatura y justo acaba en Londres. Entonces, cuando acaba la licenciatura, él se declara una epidemia de peste. Y entonces, pues él lo que hace, claro, es que se ha de cerrar en casa. Y así como otros dirían, pues bueno, yo qué sé, ¿no? Como hoy, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Pues Claro. ahora que hemos estado encerrados, ¿no? Con Claro. el confinamiento y tal. ¿Yo qué hago? Ostras, me pongo a ver películas o me pongo a hacer que el sé, tonto ahí. en internet y tal. Ahí. Pues cogió y prácticamente elaboró gran parte de lo que después publicaría en su famosísimo libro Los Principia Mathematica, en el 1687. Ah, eso sí Estamos que sacarle hablando, provecho a la pandemia. fíjate, A la estamos hablando de cuarentena. 1666, que dicen que fue el año mirabilis de Claro. Newton, porque ahí prácticamente donde lo desarrolló todo. Claro. Un tipo tremendo, bastante tremendo. Ya ves. Entonces, bueno, Newton, una de las cosas increíbles que tiene es que relaciona dos cosas, ahí me voy a poner los dos extremos, ¿vale? Dos cosas que son aparentemente irrelacionables, que es la caída de una manzana, digamos cualquier objeto, y el giro de los planetas alrededor del Sol. Y él se da cuenta de que esa fuerza es la misma. Esto es bastante espectacular. O sea, que desde el punto de vista, digamos, del desarrollo, digamos, mental, hombre, me parece absolutamente alucinante. O sea, pensar que lo que hace que se te caiga un objeto, que se te caiga un bolígrafo al suelo, es la misma fuerza que hace que los planetas, o que la Luna gira alrededor de la Tierra, o que los planetas giran alrededor del Sol, pues esto es una cosa bastante Bestial. Bastante bestia, Sí. bastante bestia. Sí. Y no solo lo relaciona, digamos, a nivel, digamos, puramente, digamos, intuitivo o teórico, sino que además lo recoge de forma matemática. Claro. En una ecuación que actualmente, pues la ecuación que relaciona la gravedad entre dos cuerpos. Claro. A ver, claro, uno de los problemas que tiene la gravedad es que es una cosa muy rara porque no se ve. O sea, Claro. se notan sus efectos, pero no se ve, ¿eh? Por eso, ahí en Miradas al Universo, en el cuento que explicamos para hablar de la gravedad, hacemos esa idea, explicamos esa idea del alumno que dice, ostras, pero yo no veo ningún hilo que tire Claro. que tire del bolígrafo que se me cae de las manos, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto caiga, ¿no? Claro. Entonces, esto... A Newton, cuando le preguntaban, porque claro, sus contemporáneos le decían, ostras, pero tío, la gravedad, pero ¿cómo puede ser que dos cuerpos que no se toquen tengan, o sea, uno atraiga al otro? ¿Que esto cómo funciona? Y él un poco se salía como podía, ¿eh? Nosotros, Claro. en Miradas lo que hacemos es hablar un poco de Dios, ¿no? Porque era creyente. Claro. Era un tipo, además, un tipo muy especial, trabajó mucho también el tema de la alquimia, era alquimista, hacía sus historias alquímicas. Era un tipo además que hacía estudios sobre la Biblia, estudios súper complejos y a veces muy enrevesados sobre la Biblia. Era un tipo muy muy completo, estaba, Claro. vamos, a full time Sí, sí. con el tema. Y entonces, claro, él decía, bueno, pues mira, yo lo que veo aquí, las consecuencias son estas. O sea, toda mi formulación matemática lo que nos lleva es que se puede explicar todo lo que vemos a nuestro alrededor gracias a eso, ¿no? ¿De dónde viene esa fuerza? Pues yo de esto no seguramente no, Claro. no es algo que me interese. Claro, claro. ¿Vale? Entonces eso se quedó un poquito ahí. Claro. Y bueno, pues la gravedad funcionaba. Pues no sé, muchas veces cuando lo explico, lo explico con el ejemplo, por ejemplo, pues del bolígrafo, ¿no? Tú tienes un bolígrafo Sí. en la mano, lo sueltas, el bolígrafo cae. Claro, siempre la tendencia es a decir que es la Tierra que atrae el bolígrafo. Claro. Lo que pasa que en realidad son las dos cosas, no Claro. solo la Tierra que atrae el bolígrafo, sino que el bolígrafo también atrae a la Tierra. Claro.
Lo que pasa que con que las masas que se relacionan son muy diferentes, claro. La masa de la Tierra es muchísimo más grande que la masa del bolígrafo, claro. Pues al final aquí un poco quien gana, entre comillas, claro. es la Tierra, y por tanto es el bolígrafo el que cae. El que pierde. El que pierde, exacto, claro. Y es el que cae hacia el centro de la Tierra. Es al revés, ¿no? De como dice, mientras más grande, más fuerte cae. En realidad sería al revés. ¿No? Bueno, en realidad no. O sea, también si un bolígrafo es gigante y claro. lo tiras, pues eso, es otra fuerza más fuerte, más grande la que va a crecer. Sí, en realidad la gravedad siempre se va a relacionar con la cantidad de masa, claro. Con la cantidad de materia. Contra más materia tiene un cuerpo, más gravedad asociada hay a ese cuerpo. Claro. Entonces, pues la gravedad que tiene la Tierra es la que es, pero por ejemplo, si nosotros nos fuéramos, pues yo que sé, Júpiter, la gravedad de Júpiter es mucho mayor. ¿Por qué? Claro. Pues porque hay mucha más masa. Claro. ¿Vale? Y eso claro. También repercute en el peso y todo eso, pero bueno, esto tampoco entraremos. Sí, pero... ya no entremos en temas de nutrición tampoco, porque bueno, yo tengo un campo sí, ¿no? gravitatorio sí, bastante grande y atraigo sobre todo mucho el suelo, porque soy una persona que suelo caerme cada una vez al año. Más cerca, ¿no? Sí, alguna visita a la mamá tierra, ¿no? Y además después de tanto confinamiento ya se sabe lo que pasa con estas cosas. Sí. Perdón, que saque un poco del hilo. No, que va. No. Además, yo no me quería meter en el tema del peso, que yo ya sé que hay mucha susceptibilidad. Ya que estamos cerca, me has mirado aquí la zona de la panza un poco mientras hablaba, digo, bueno, a ver. A ver, ¿qué querrá decir este tío, no? Pero bueno, a mí me parece flipante, bueno, aparte que ahora continúas explicando, el tema del el mensaje de la manzana, ¿no? Cómo ha perdurado y cómo se ha quedado como algo, vamos, súper obvio. Y además una manzana, ¿no? Que casi con una manzana puedes explicar la gravedad y también puedes explicar la parte de la iglesia, ¿no? De la creación del ser humano, también a través de una manzana, ¿no? Sí. Cómo la manzana, cómo influye en nuestra historia. Es un fruto muy famoso, digamos, en la historia de la ciencia. Sí, es potente, vamos, la humanidad, si la manzana no sería la misma. No seríamos lo mismo. Estaríamos flotando y siendo puros todavía. Bueno, continuamos, vamos, un pequeño receso. Entonces, estabas explicando la gravedad en sí, ¿no? Sí, entonces, claro, ¿qué pasa? Lo que os decía, ¿no? Con que Newton no sabía muy bien explicar de dónde venía todo esto. Bueno, pues un poco se quedó ahí, ¿no? Además, Newton pensaba que en el espacio había una especie como de éter absoluto, que era a partir de lo cual se podían medir las cosas. Bueno, en fin, era todo como más complicado y todo esto más o menos se quedó. Claro, la gravitación de Newton funciona estupendamente. Quiere decir que es una teoría física que funciona y sigue funcionando 400 años después. Claro, que esto poca broma. Ahora sí que hay una explicación para todo, ¿no? Antes, claro. Igual la parte espiritual servía para rellenar esos huecos, ¿no? De vacío, de información. Eso mismo. Claro. De hecho, mira, quien un poco se lanzó a esa búsqueda fue un tipo que también era un tipo muy especial. Porque, entre otras cosas, mientras él estaba en su trabajo, en una oficina de patentes en Berna, este señor se le ocurrió hacerse una pregunta que, a ver, vosotros juzgaréis, pero a mí me parece muy friki. Él se preguntó para sí mismo, ¿qué pasaría si fuéramos montados encima de un rayo de luz? Ostras. Poca broma. ¿En dónde se preguntó esto? ¿En la oficina de correos? Sí, él trabajaba, estamos hablando evidentemente de Albert Einstein, y él trabajaba en una oficina de correos, de patentes. Ajá, vale. Perdón, de correos, una oficina de patentes en Berna. Vale. Una oficina de patentes, vale, sí. Vale. Entonces, bueno, estaba muy familiarizado, pues bueno, con inventos, no paraban de llegar de inventos, claro. bueno. Y él, bueno, seguramente tenía mucho tiempo libre y le daba al coco, y luego, evidentemente, tenía un coco muy especial, Claro. Como ha quedado demostrado posteriormente. Sí. Y entonces, él lo que hizo fue desarrollar, no entraremos ahora en detalles sobre Einstein, porque podríamos hablar hacer unos cuantos programas. Claro. Pero bueno, Einstein básicamente se conoce por la teoría de la relatividad, que en realidad son dos partes. La primera parte, que es la restringida, que básicamente en la que está implicada esa famosa fórmula, pues no sé, tal vez es la fórmula más famosa de la física, que es que la energía es igual a mc cuadrado, m es la masa y c al cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado. Hay hasta camisetas con eso. Por eso, exacto, una súper famosísima. Bien, y que tiene unas implicaciones espectaculares. Sí. Y después, unos años más tarde, en 1917, plantea la teoría de la relatividad general, ¿vale? Y en esta teoría de la relatividad general, en realidad lo que es una explicación de la gravedad, ¿vale?
Entonces Einstein dice, no es que lo diga Einstein, digamos, pero lo que se deduce y lo que se seduce de lo que explica Einstein a través de su física y sus matemáticas es que vamos a imaginarnos la gravedad no como una fuerza que actúa de una forma así misteriosa, sino como una deformación del espacio. Y ahora cuidado con esto. Voy a ir poquito a poco. Sí. Porque además ya me han dicho muchas veces que voy muy rápido. Sí. Porque que yo me acelero, y entonces... Te emocionas. Me emociono, no puede ser. Sí. Vamos a ver. Está bien emocionarse, pero sí, la pero velocidad, sí, pues la gente no te entiende. Sí. Qué pesado este tío emocionándose. No, y también esto, claro, lo que vas a decir es muy... Y de cosas que explicas son muy difíciles de explicar sin imagen. Claro. Sin poder gesticular, sin... Pero venga, tú eres perfectamente capaz. Venga, adelante. Gracias, Hernán. Mi confianza está mucho más robustecida. Menos mal. Bueno, pues mira, a ver... básicamente, para entender la gravedad y sus efectos, hay que imaginarse, no sé, pongamos por ejemplo el sistema solar, ¿vale? El sistema solar se ha de imaginar el espacio donde está el sistema solar, lo tenemos que imaginar como una especie de tejido. Una tela. Tirante, ¿no? ¿Vale? Tensada. Exacto, más o menos tensa, ¿vale? Y en esa tela situamos las masas que forman parte, que son los estrella, el Sol y los planetas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la masa mayor en el sistema solar? El Sol. El Sol es lo más grande, lo que tiene más masa. Entonces, claro, si nosotros cogemos esa masa y la ponemos en el centro de esa especie de tejido, que es el tejido del espacio-tiempo, decía Einstein, ¿qué pasa con ese tejido? Intuitivamente parece que lo que va a hacer es doblarse. Hundirse, ¿no? Hundirse. Para imaginarnos, yo me imagino igual 4 personas tirando de una sábana blanca, ¿no? Una a cada lado. Correcto. Y por ejemplo, una bola de bowling, ¿cómo se dice aquí? Sí, una bola de bolera. De bolera, exactamente. De bolera. Apoyada en menos, la fuerza que haría no hacia abajo, es el centro, y todo el borde pues hacia abajo, ¿no? Podemos imaginar todos un poquito. O sea, lo que hace es producir el Sol en ese lugar donde está, produce una especie como de pozo. Sí. Que de hecho se llama pozo gravitatorio. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Con que se crea ese pozo, todos los cuerpos que están más o menos cerca de ese pozo, lo que tienen tendencia es a caer hacia ese pozo. Claro. ¿Vale? Entonces, esa tendencia a caer de estos cuerpos, sea cual sea, es lo que nosotros llamamos la gravedad. Claro. ¿Vale? Claro. O sea, en realidad la gravedad es una deformación del espacio-tiempo que hace que los cuerpos... Claro, ¿por qué no caen los cuerpos? Por ejemplo, Mercurio, que es el planeta que está más cerca. Sí. ¿Vale? Porque sí que cae. De hecho, todos los planetas están girando alrededor del Sol, pero poco a poco van cayendo en espiral van acercándose. Claro, lo que pasa es que es un proceso tan lento que digamos que es prácticamente irreconocible. Claro. Pero quiero decir que Mercurio, con que está muy cerca del Sol, está muy cerca de ese pozo, es decir, nota que esa pendiente que hace el pozo es mucho mayor que, por ejemplo, Plutón, que está muchísimo más lejos y prácticamente no nota esa pendiente. Claro. Porque está. Entonces, ¿qué ha de hacer Mercurio? Girar muy rápido. Claro. Entonces, gira muy rápido alrededor del Sol y ese giro es el que compensa la tendencia que tiene el planeta a caer hacia el Sol. Entonces, contra más lejos estás del Sol, o sea, contra más lejos estás de ese pozo, la pendiente que hace el espacio es menor. Y por lo tanto, tu giro alrededor del Sol es más lento. Claro. Vale. Y luego pasa lo mismo con, por ejemplo, la Tierra y la Luna, ¿no? O sea, la Tierra tiene a menor escala lo mismo, exactamente. Claro, ¿no? Correcto. Es decir, esto se produce en incluso, nosotros lo llegamos a decir en Miradas al Universo, incluso nosotros provocamos una cierta deformación del espacio. Lo que pasa es que, claro, las masas que tenemos nosotros, yo poquita, tú un poquito más. Sabía que es que me lo has puesto a huevo, tío. De verdad. Bueno, es igual. Kizir. Sí. ¿Vale? Si tú empiezas a dar vueltas alrededor mío, tarde o temprano me vas a terminar tocando. Al final te acabaré tocando. Sí, vendrá la policía a decirnos qué pasa. Ustedes no son familia. Bueno, dicho esto, esta tontería, es verdad que, o sea, todos producimos ese pozo. Incluso la Tierra también, por supuesto, produce un pequeño pozo en el lugar donde está situada, en el espacio. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Fijaros, claro, uno explica esto y dice, hostia, pero esto está muy bien y puede explicar muy bien desde el punto de vista intuitivo, pero ¿esto tiene algún viso de realidad? Ajá. Claro, porque es que esta sería la otra cuestión, decir, bueno, a ver, ¿y cómo es esto? ¿Es cierto o es una paja mental que se hizo este hombre? Claro, poesía. O poesía, hay poesía cósmica. Exacto. ¿Vale? Bien.
Fijaros, si el Sol deforma el espacio a su alrededor, muy cerca de donde está el mismo Sol, ¿qué pasa? Estrellas que están mucho más lejos y cuya luz viaja a través del espacio, una parte de esa luz pasa cerca del Sol y en vez de hacerlo en línea recta, como todo el mundo como siempre nos han enseñado que la luz en el espacio viaja en línea recta, ¿qué pasa? Cuando se acerca a este pozo, lo que hace es seguir el camino del pozo, o sea, sigue el camino que le marca el espacio, ¿vale? La sábana en este caso, ¿no? La sábana en este caso, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Se desvía de esa rectitud y por lo tanto, no la vemos exactamente en el lugar que está, sino que la vemos un poquito desviada. Claro. Bueno, pues Einstein se atrevió a decir en qué grado se debería desviar esa luz de lo que sería, digamos, el lugar que le tocaría. Yo no sé si me explico bien, un poquito. Sí, ¿vale? Es complejo esto. Sí, es complejo, digamos, pero vamos, en vez de ver la estrella en el punto que tocaría, con que la luz de esa estrella se ha deformado porque pasa muy cerca del Sol, una parte desde el punto de vista de la perspectiva de la Tierra, claro. ¿Qué pasa? Se deforma porque sigue el camino de ese pozo y entonces la vemos un poquito desviada de lo que sería su posición en línea, si la luz fuera justo en línea recta. Esto que vimos a lo mejor en películas, en dibujitos, se podría tener una semejanza con el tema de los espejos y los haces de luz, porque el Sol, por ejemplo, vendría a ser una especie de espejo que desvía, no reflecta, pero cambia el transcurso del haz de luz, no tiene nada que ver. Pero no es el Sol, es el pozo que produce el Sol, es la deformación. Claro. De hecho, hay una frase muy famosa para intentar explicar todo esto, que dice que el espacio le dice a los objetos, le dice a la materia cómo se ha de mover y la materia le dice al espacio cómo se ha de deformar. O sea, contra más grande es la masa, más se deforma el espacio. Pongo un ejemplo. ¿Cuál es la masa más extrema que se conoce? Un agujero negro. Un agujero negro es un lugar donde la masa es, digamos así, la materia, perdón, la gravedad es infinita. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí se produce un pozo tan grande que para salir de ese pozo deberías conseguir velocidades superiores a la velocidad de la luz. Y eso, aunque no es posible, entonces pues no, por eso se llama un poco agujero negro, porque si cae un rayo de luz dentro del agujero negro no puede salir, porque tendría que conseguir velocidades mayores que la propia. Claro. Vale, entonces la luz se va va siguiendo el camino que le marca el espacio, deformado por las masas que hay en el espacio. Claro. Conclusión, él planteó esta idea y nada. 2 años más tarde de la aparición de la teoría de la relatividad general, en una expedición doble que se hizo para observar estrellas en un eclipse de Sol. Pensar que los eclipses de Sol es cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, con lo cual es de día y durante unos pocos minutos se hace de noche, un eclipse total, ¿vale? Se hace de noche y entonces puedes ver las estrellas que hay justo detrás del Sol. ¿Vale? Las estrellas, digamos, que el Sol, digamos, está tapando, por decirlo de alguna manera. Entonces se comprobó cuál era la posición de esas estrellas, de algunas de esas estrellas, en el momento del eclipse, y se comprobó esa posición 6 meses más tarde, cuando no habiendo eclipse, cuando la Tierra estaba en otra posición. Entonces se vio que la desviación que había en los 6 meses en función del eclipse de Sol coincidía con lo que había planteado Einstein. Esto salió en todos los noticiarios del mundo. Esto fue un bombazo. Hombre. Y además, no solo eso, porque yo después he leído que algunos de estos datos un poquito se manipularon para que acabaran de encajar bien. Pero es que después... Por suerte, esto ya no pasa. No, que va, en absoluto. Que va. Pero esta idea, esta hipótesis puede ser una de las más comprobadas a lo largo de la historia, porque aún ahora se reitera en la comprobación de esta idea, que sigue demostrando que efectivamente Einstein tenía razón y que efectivamente esta idea de que las masas deforman el espacio efectivamente es la correcta. Muy bien. Y lo que me gusta mucho es que todavía se ponga en dudas cosas tan básicas y que se replantee todo y se cuestione todo, ¿no? Sí, yo de hecho creo que a veces, porque yo últimamente lees y dices, pues no se ha vuelto a comprobar la idea de Einstein, y yo pienso,
Yo creo que lo hacen porque no se lo pueden creer. Los propios científicos no pueden creer que este tipo tuviera esta visión tan absolutamente increíble. De hecho, porque muchas veces la gente pregunta, ostras, pero entonces todo esto de la relatividad está muy bien, pero claro, nos queda todo un poco lejos, ¿no? Pero fijaros que uno de los ejemplos clásicos de aplicación de la relatividad es precisamente respecto a esto que estamos explicando. Mirar, todo el mundo en el móvil que lleva un GPS, con lo cual estás localizado constantemente, o si tú quieres ir a un sitio utilizas el GPS. Bueno, pues los GPS llevan una especie de corrección relativista que lo que hace es permitir que el GPS te lleve al lugar que te toca, al lugar que tú quieres ir, y que no haya una desviación considerable. ¿Por qué? Porque pensar que lo que hace el GPS es enviar una señal a un satélite y esa señal vuelve, ¿vale? Para cuadrar, para triangular posiciones. Si esta señal viaja en una línea recta, perfecto, pero con que la Tierra deforma el espacio que tiene justo a su alrededor, ese rayo de luz se mueve, o sea, se está desviado ligeramente. Pues esa pequeña desviación está incorporada en los GPS actuales. Si no lo estuviera, estos GPS no nos llevarían al lugar correcto. Ya ves. O sea, que lo tenemos, está ahí constantemente, utilizamos la relatividad. Sí, todo está funcionando, ¿no? Y gracias a este gran hombre que ha dejado una gran huella en nuestra historia de la humanidad. Pues sí, los dos, el señor Newton a su manera y después el amigo Einstein que bueno. Bueno, Einstein al final ha tenido hay más camisetas con la cara de Einstein que con la cara de Newton. Sí, hombre, es que Newton, claro, además debía ser un tipo así como, bueno, llevaban esas melenas, esas pelucas que llevaban y tal. Entonces, claro, ahora no, como si que no estaría... caía bien, es que el Einstein caía bien, joder, solamente verle es que te da un buen rollo este hombre. Sí, luego tiene sus partes oscuras, claro, eso también es divertido. Como todos, yo también la tengo y tú, claro, que tú también. Yo no, que va, yo soy un ser de luz. Un ser de luz. Bueno. De luz un poco oscura, pero bueno. Ya nos estamos yendo un poco del tema. Yo creo que es hora de cambiar de tercio. Bueno, hemos acabado, ¿no? Sí. Ya no queda nada que explicar. Ya está todo explicado. Yo no he entendido nada, así que voy a pedir, por favor, si algún oyente me lo puede mandar un mensaje explicándome si lo ha entendido. No, mentira, sí que he entendido. Sí, un poquito. Sí. No, pero que si algún oyente no ha entendido, quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, ya sabéis. Claro que sí. Estamos aquí Seguimos abiertos escuchar. Aquí, todavía no hemos recibido nada, pero bueno, no pasa nada. Nuestro autoestima sigue todavía alto. Vaya. A lo mejor en el programa siguiente ya empezamos a llorar un poquito, pero bueno, está bien, dale un poquito de emoción a la cosa de creatividad. Vamos a cambiar de tercios porque esto está durando ya demasiado. Demasiadas tonterías, estamos juntos, ¿eh? Perfecto. Tenemos que volver al formato antiguo. ¡Hala! Vamos allá. Hablando de música. Y ya estamos aquí en nuestra sección musical. Ya voy a hacer algo, Xavi, que no hemos podido hacer nunca hasta ahora, que es hacernos una selfie. Ostras, tío. Es verdad, claro, tío. Bueno, voy a coger el teléfono. Yeah, mira, ahí y estamos. Aquí, tacata. Uy, he salido fatal. Espera, otra. Ahí, una más por las dudas. Venga, ahí está. Fantástico. Vale. Perfecto, ya la compartiremos en el Facebook de Bitácora de Galileo. Exacto. Así que atentos ahí al... Sí, la gente verá que es cierto que estamos juntos. Sí, la foto que se volverá viral. Pues estamos aquí una vez más para hablar de música. Ya hemos hablado de toda la parte de las estrellas y toda la vaina esta. Y... toda esta tontería. Bueno, hoy de estrellas poco. Bueno, pues habla un poquito del sol, pero sí. Sí, ahora vamos a hablar de música. Sí, vamos a hablar un poquito de música, que no quiere quitarle mérito a lo de antes, ¿no? Que está súper bien, súper guay. Y nada, vamos allá. Venga. Vamos a hablar hoy de música electrónica en vivo. Ahí. Porque esto es una cosa que nosotros remarcamos mucho siempre. Recuerdo que cuando hacemos las presentaciones del espectáculo, siempre insistimos en que la música que se hace es música en vivo. Está hecha en vivo, exactamente. Claro, uno de los problemas que tenemos en Cosmic Session es la parte visual. Claro, nosotros estamos haciendo un montón de cosas todo el tiempo, pero claro, está todo tan cerquita y todo el tiempo mirando para abajo, así moviendo la cabecita un poco, pero claro, es muy estático, no se ve, a no ser que yo me ponga a tocar un instrumento, que es parte un poco más visual, o el billy y el teremín, obviamente, pero si no estamos ahí como tocando botoncitos y tal, y muchas veces nos ha pasado que terminamos el concierto, que hace un concierto súper guay, todo tocado en vivo, todo hecho ahí en directo, y viene alguien y te dice, guau, me ha encantado cómo has pinchado, pero con toda la mejor intención del mundo, ¿no? Y eso
en algún momento a mí me despertó alguna emoción encontrada, ¿no? Uh-huh. Porque decir, joder, que poco valoran mi trabajo, ¿no? Que lo estoy haciendo en vivo, no estoy pinchando. Uh-huh. Pero claro, cuando pensaba eso, tampoco era consciente del trabajo que hay detrás a la hora de pinchar. Correcto. O sea, no se puede desmerecer una cosa por la otra. Y que una persona no tenga el conocimiento para diferenciar qué es un formato y es otro, tampoco quiere decir nada, ni que haya una ofensa, ni que haya nada. Uh-huh. ¿No? Entonces eso ha cambiado, por lo menos en mí, pero sé que hay mucha gente que sigue un poco en este track, no en este, nunca mejor dicho. Sí, es verdad. Y bueno, para eso estamos hoy. Vamos a hablar un poquito exactamente de esto. Vamos a diferenciar un poco qué son los dos trabajos. Vamos a empezar hablando de la canción que hacemos propiamente en el espectáculo, que es una canción puramente electrónica, también, como ya ha pasado en el programa anterior, lo que ya es una canción, ¿no? No es una canción que intenta arrancar, sino que es una canción, sí. Y está apoyada por ritmos muy clavados, que son eso que nos ha inspirado un poco la gravedad, ¿no? Esa constancia, como pasos muy firmes, y a la vez, pues claro, están sucediendo muchísimas cosas. Volvemos a usar los mismos sets de instrumentos, todo lo llevamos en vivo. Solamente la batería está en un módulo que se llama Akai, que es un sampler. Un sampler es una maquinita en la que tú le puedes grabar trocitos de sonido. Trocitos o trozos largos, ¿no? Pero, por ejemplo, simplemente un sonido del bombo de una batería. O una línea de bajo, o una voz que haga la... y ya está. Y todo eso, la gran mayoría tienen como un pad, que son una cuadrícula de 16 botoncitos de colores, y cada sonido pues se asigna a un botoncito. Exactamente. A un botón de la cuadrícula. De la cuadrícula, claro, exactamente. Correcto, sí. Entonces Billy lo que hace con su Akai, que eso es un sampler que es mítico, es un instrumento muy utilizado en la música hip hop desde sus inicios, y lo que va haciendo, pues va soltando diferentes partes del ritmo que ya hemos compuesto anteriormente. Eso lo que hace es que el ritmo vaya cambiando, que haya diferentes momentos rítmicos, pero luego todo lo que sucede arriba, todo lo que agregamos, sí, siempre es diferente, y siempre hay una interpretación en vivo. Incluso la estructura, nunca siempre es igual. Billy va quitando, poniendo cosas, me mira, hablamos incluso, casi últimamente ya no nos hablamos, solamente con mirarnos ya sabemos, somos como estas parejas de muchos años, ¿sabes? Que ya con solo con mirar... doy fe de esto, que realmente es verdad que no... Al principio igual sí que es verdad que hablabais más, que alguna vez incluso habíamos tenido una especie como de... Yo había como que alucinado mucho, ¿no? Porque al final del concierto decía, oye, tíos, que es que hablabais mucho, que igual se os oye y no sé qué tal. Y luego en realidad, desde fuera del escenario no se oye. No se oye, ¿no? Pero ahora cada vez menos, realmente. Ya casi no, hablamos menos en miradas y en planetas que están ya bastante rodaditos, sobre todo miradas al universo, que está bastante rodadito. Y así funciona. Así funciona esta canción. Y un poco lo que queríamos hablar, mucho, lo que podamos, lo que nos dé, es de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Claro. Porque nosotros vamos al concierto, vemos a la persona haciendo su directo, ya sea DJ, ya sea música en directo, y claro, vemos que está muy guay, ha salido súper bien, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Correcto. En un set electrónico tenemos desde primero empezar a saber qué necesitas para hacer tu música, qué instrumentos vas a comprar, porque al final son todos cacharritos electrónicos, claro, pero cada uno es un instrumento que requiere que tú aprendas a tocarlo como si fuese un instrumento cualquiera, una guitarra, un ukelele o lo que sea, un tambor. Tú tienes que aprender a fluir y a crear con ese instrumento, y tienes que usarlo mucho tiempo para tener fluidez, saber que vas en un momento instintivamente a apretar un botón y va a pasar, y que va a quedar bien, además. Y que va a quedar eso, bien, claro, exactamente, ¿no? Claro. Entonces, en cada uno de los elementos, yo por ejemplo en mi set tengo un sintetizador, que es el Core, que hemos hablado varias veces de él. Es un instrumento en el que ya, los sonidos que utilizo ya están todos desfigurados, no hay ningún sonido de fábrica ya, todos han ido modificados o creados para crear mis propios sonidos, que es lo bonito también, lo que esto nos remontamos a programas pasados cuando hablábamos con Pedro Drotz, exactamente eso, ¿no? Luego hay diferentes módulos de sonido. Uno es el K-Oscillator, que también es un sintetizador, pero ya no es con teclados. Tiene como una pantalla táctil, que es como un pequeño iPad con muchísimo menos píxeles. Y tú vas moviendo el dedo y depende de dónde vaya el dedo, pues va reaccionando de una forma u otra. Esto sí que no se puede modificar, son los sonidos que vienen. Y tienen una facilidad, una ventaja en la que tú le puedes decir, por ejemplo, esta canción, que hacemos mucho con Billy, esta canción está en esta nota y a este tempo.
Entonces yo a ese instrumento le digo qué nota y le digo qué escala hacer. Entonces yo cuando paso el dedo, él solito pues hace una canción preciosa, porque todas las notas van a estar donde tienen que estar y no va a haber ninguna fuera de lugar, ¿no? Porque ya le hemos dicho al instrumento que tiene que hacer esto. Sí, como si fuera un hang, pero en electrónico, ¿no? Que siempre suena igual, ¿no? Exactamente. El hang es un poco el mismo concepto, una escala que suena bien todo con todo, que atento que el próximo programa hablamos de los hangs, por eso también y de los hands band. Muy bien, muy bien. Ahí enlazando programas, sí señor, ya somos profesionales. Un nivel, una cosa. No, pero es curioso porque yo de esto, cuando yo os conocí no tenía ni idea. Yo no era ni un aficionado a la electrónica, ni había visto en directo. Y la verdad es que cuando hacéis ese tipo de cosas de mover los dedos y en función de pones el dedo suena una cosa u otra, esto es como muy mágico, ¿eh? Yo hablo siempre desde fuera, desde el desconocimiento y desde el ser un profano absoluto, claro, de esto, ¿no? Entonces, hostia, es muy flipante. Sí, a mí es lo que me atrajo mucho desde el primer momento de conocí al Billy. Tenía uno de estos Chaos Pad, no sé si era la versión 1 o 2, que no hacía ni un cuarto de lo que hacen estos ahora mismo, pero quería pulsar una pantallita y que suenen, por ejemplo, en el caso del Chaos Pad, no son el sonido, sino que son efectos de sonidos, montones de efectos diferentes al pasar el dedo. Esto es Star Trek total, esto compro, sí, me encanta. Y bueno, como decía, hay dos diferentes, son muy parecidos, son iguales, lo que cambia el color y lo que uno genera sonidos y el otro hace efectos, y los dos hacen loops. Un loops es un trozo de sonido, por ejemplo una batería, tum ti pa, tum ti pa. Esto es un loop, lo que es la máquina lo repite todo el tiempo, entonces genera el ritmo, el caminar de la percusión. Y así con el bajo, así con los sonidos aéreos, que puede ser un platillito que ponemos por arriba, y luego el propio tocar encima, ¿no? Pues eso, cada uno de los instrumentos, a mí, mi percepción es que no soy ningún experto en música electrónica, ni de lejos. He aprendido en el camino, haciendo y descubriendo de mis propios instrumentos también, y de lo que he aprendido de gente que ha pasado por mi camino, es que cada instrumento necesita ser aprendido y luego necesita ser integrado con el resto de instrumentos. Tiene que haber una armonía, algo que te guste, algo que te haga sentir completo, ¿no? En mi caso, fueron casi 6-7 años de búsqueda de instrumentos. Fíjate. Esto quiere decir comprar una cosita, mucho de segunda mano, siempre tiro de segunda mano, me encanta usar cosas, darle vida a instrumentos que ya no lo tienen. Y esto pasa mucho con esta clase de instrumentos. Son instrumentos muy concretos que sirven para ciertas cosas y si no, pues se quedan como vacíos, no sirven para mucho más. Entonces mucha gente los compra y luego los vende otra vez. Y yo pues soy el que está ahí esperando a ver que lo vendan para comprarlo. Y desde hoy han pasado instrumentos por mi set, no te puedes imaginar, tambores de percusión electrónica, tambores de piel, de percusión electrónica, luego unos sensores que eran, explicarlos es muy difícil. Es con una especie de bola pequeña en la que tú pasabas la mano por encima, sí, y depende de dónde te acuerdas de esto. Esto lo vi, claro, en vuestro primer concierto que yo vi. Exactamente. Cuando nos conocimos. El primer concierto de Planeta Visión era una pasada, pero claro, no se integraban del todo con el set del resto de instrumentos. Al final, ¿qué hice? Los vendí. Vendí y compré otra cosa y al final he logrado tener un pack en el que yo solo puedo ir, por ejemplo, y hacer música y crear como si fuese un one-man show, ¿no? Aunque sea música tranquilita, sí, o música un poco más cañera. Esto es un poco todo el trabajo que hay. Y luego, claro, tener el tiempo para dedicarle a todo, claro, y con todo eso que has hecho, pues empezar a construir música o construir tu estilo o lo que sea, ¿no? Esto, un trabajito, es súper agradable. Para mí no ha sido un trabajo, ha sido un andar súper natural y disfrutado. Y que sigo disfrutando porque me queda aprender todavía el 99% o más de lo que existe de este mundo. Y bueno, esto es un poco la visión de alguien que hace música electrónica. Yo nunca he pinchado, ni tengo cultura de ir a los clubs, ni a las discotecas. O sea, que no sé nada. Pero sí tengo gente que está muy metida, muchos amigos que están muy metidas en este mundo. Uno de ellos es Íñigo, él lleva un colectivo que se llama Nahua, hacen unas fiestas preciosas con una música súper bonita y generan un ambiente increíble, inmejorable. Yo estaba en algunas fiestas suyas tocando y aparte que ellos son súper majos, súper simpáticos y súper cercanos,
generan un ambiente y un estar en un sitio muy, muy especial que no he visto en muchos sitios. Ya le he preguntado un poco esto, ¿no? Digo, ¿tú qué opinas de este tema, ¿no? De la división que hay a veces en la música electrónica hecha en vivo, en lo que está pinchando un DJ. Y él me mandó un mensaje personal para mí, que yo al escucharlo digo, pues está fantástico. Vamos a ponerlo, ¿no? Claro. Y le pregunté y me ha dado su bendición para que lo ponga, ¿no? Vamos a cortar algún cachito en el que me dice, Hernán y tal, pero vamos a poner la parte importante y nos hace un poco una visión así a vuelo de pájaro un poco de este mundillo, ¿vale? Yo creo que es interesante escucharlo. ¿Vamos? Estupendo, venga, vamos allá. Por lo que me comentas, sí, yo creo que sí, que hay mucha gente que se confunde, incluso a mí a veces me cuesta también ver, porque esta división que me dices tú, ¿no? Sobre DJs y live, claro, luego en verdad casi que hay como más divisiones, ¿no? Está como el DJ que realmente pincha, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces uso el verbo pinchar, pero yo siempre lo digo, que yo no pincho, ¿no? Que yo le doy a botones, roscas y volúmenes y faders y tal, y hago un collage, ¿no? Un poco. Y entonces para mí está un poco como el disc jockey, ¿no? Que tiene ese vinilo físico, ¿no? Que luego le pone la aguja, ¿no? Y juega con la aguja y tal. Luego quizás están pues gente más como yo que usa, digamos, la parte así más de collage con las herramientas que te ofrece el hacerlo digital, de mezclar quizá varios temas a la vez, meter voces, poesías, yo qué sé, jugar con loops y hacer un poco un remix de las canciones, ¿no? Y luego pues también yendo hacia el live, también no sé, yo muchas veces veo gente que dice que hace live y entiendo que lo que hacen es coger un poco toda la música y los loops y samples que ellos han creado o que han bajado o lo que sea, y luego pues con un programa como el Ableton y jugando con controladoras y organillos MIDI, yo que sé, pues van un poco creando un live, ¿no? Pero que está todo acompasado y pasa todo a través de un sync del Ableton, ¿no? Y que van todo acompasado, ¿no? Pero que es un live también, ¿no? Que lo están creando como en vivo. Y luego ya lo que haces tú, que ya me parece como pues el live de verdad, ¿no? O sea, quiero decir, el que estás tú sin syncs y jugando casi como con elementos muy analógicos, ¿no? Que son pues eso, una máquina de loops para crear loops con los instrumentos que tocas tú, luego sintetizadores, los Chaos Pads estos de Korg, ¿no? Y me da la impresión que realmente hay como incluso todos esos matices dentro de lo del DJ y el live. Es un fantástico repaso, yo creo, nos da una claridad y un montón de cosas que ni sabía. Bueno, yo por supuesto, además esta diferenciación que ha hecho entre el DJ de vinilo y luego los otros, hostia, yo claro, ni idea de todo esto. Claro. De hecho, yo creo que lo de los DJs de vinilo, igual algún día podemos entrar en eso. Esto justamente me pasó un contacto de una persona que se dedica a esto, pero claro, yo creo que es un mundo tan extenso, porque ya hacer vinilo, incluso el tema del scratch y todo esto, ya sí es tocar un instrumento. Claro. Ya no es pinchar para mí. Estás ya haciendo musicalidad, está yendo a tiempo, movimiento. Yo flipo con esto. Es alucinante. Flipo cómo pueden hacer cosas con eso. Increíble. Bueno, pues dejaremos un espacio para justo esta sección, para este género de música DJ hecha con vinilo, es como fue en sus inicios. Sí. Y pues gracias a Íñigo por esta reseña que nos has hecho. Yo invito a que conozcáis este colectivo que tiene, son varios DJs, varios selectores musicales, y ellos se juntan y montan unas fiestas, se llaman Nahua. Hay que buscarlos por Facebook. Si acaso os mandamos también un enlace en nuestra página por si los queréis ver un poquito lo que hacen. Después, aparte de esto, pues quería también la opinión de un DJ propiamente dicho, ¿no? De alguien que diga, yo me dedico a pinchar. Y tengo un muy buen amigo que además es nuestro técnico de sonido, es un gran técnico de sonido, lleva una empresa de sonido y nos hace, junto con Javi Sánchez, que tenemos Market Noise, este formato de música así un poco más bailable, pues es nuestro sonidista, nuestro técnico de sonido y el que nos provee del equipo de sonido. Pero él también es DJ al mismo tiempo. Y como es persona cercana, es un tío súper simpático, pues vamos a preguntarle a él qué hay detrás del mundo del DJ. Venga. Él se llama Patricio Fossati y este es el mensaje que nos ha mandado. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Patricio Fossati.
Mi nombre como DJ es Fossati. Patrick Fossati, me conoce mucha gente. Y bueno, voy a explicar un poquito, dentro de mi perspectiva, cómo es el mundo del DJ en la parte que la gente no conoce, ¿no? Que siempre, evidentemente, hay que analizar un poco el evento en el cual uno va a trabajar. Y aparte de analizarlo, también es importante tener en cuenta el tipo de música. No siempre se va a poner el mismo tipo de música a un horario, por ejemplo, en una terraza a las 3 de la tarde, que el mismo tipo de música en una discoteca a las 5 de la mañana. También es tener en cuenta si uno es DJ más polivalente o el estilo que tenga. A la hora de buscar música requiere muchísimo tiempo. Eso la gente muchas veces no lo piensa, pero tener claro qué es lo que va a poner uno requiere horas y horas de búsqueda, luego, una vez buscada la música, comprada la música, también lleva tiempo catalogarla, porque la música electrónica tiene muchos subgéneros, el cual, por ejemplo, tenemos el techno, tenemos el house, pero es que dentro del techno, dentro del house, hay muchos más géneros. Está el techno house, está el afro house, está el deep house, está el acid house, por ejemplo, dentro del house, que es el estilo que yo más domino. Y bueno, básicamente son cosas que la gente no sabe, pero que cada sesión lleva una preparación. Y cuanto mejor te la prepares, pues mejor va a salir. Es como todo, es un ensayo, ¿no? Al fin y al cabo es el ensayo del DJ. Y también muchas veces pues hacemos ensayos reales, ¿no? O sea, con nuestro equipo en casa, pues si te quieres tener bien preparada una sesión, pues se puede preparar. Y bueno, y a veces también mola mucho improvisar. Es un poco la perspectiva que puedo dar yo. Espero no haberme extendido mucho y que se entienda bien lo que he dicho. Y bueno, nada, un saludo a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Patrick. Pato y el otro consigo por Pato. Pato querido. Muchísimas gracias. Que es un encanto. La verdad es que muy bien, ¿eh? Y además me ha molado esto que dice del tiempo de buscar canciones, tío, claro, porque es claro que es verdad, fíjate tú. Eso, y luego otra cosa que no ha dicho, que yo creo que también es súper importante, es el buen gusto. Bueno. O sea, tener buen gusto para seleccionar y otra vez hay DJs que saben exactamente qué poner en qué momento para hacer que la gente sienta lo que necesita que siente. Y eso es lo más parecido a ser un chamán de los últimos tiempos, ¿no? Porque eso es lo que hacían antes y lo que siguen haciendo los chamanes ahora. Claro. ¿Qué canción necesitas? Te canto esta canción, te pongo esta canción para que tengas ese momento. Son chamanes electrónicos. Sí, exactamente. Los chamanes de nuestros tiempos de locos. Bueno, nos tenemos que ir, tío. Estamos tío, nos quedando. Está saliendo hoy un podcast interminable. Esto de estar juntos no nos va bien. Tenemos que o volver a lo antiguo o hablar más rápido, volver a hablar más rápido. Igual es eso. No, que luego me echan la bronca. Es eso. Has hablado más lento y eso está seguramente. Es que al final hay que decir lo mínimo que hay que decir, hay que decirlo, hay que soltarlo. Así que bueno, ya encontraremos la velocidad y la dosis que toca. Vale, oye, yo creo que nada, simplemente comentar lo del próximo episodio del podcast y de Miradas al Universo, que es las primeras estrellas y galaxias. Ya empezaremos a hablar de estrellas y galaxias. Ya empiezan cosas ya más tocables y más observables. Exactamente, cosas tangibles. Sí. Y bueno, nada, yo creo que casi lo podemos dejar aquí. Porque... Sí. Bueno, aparte de esto tenemos cosa tangible. Vamos a hablar del hang, que hablamos antes, pero el hang drum. Correcto. El handpan, que ya muchísima gente lo conoce, yo creo que todo el mundo ya lo conoce, es bastante famoso el instrumento. Y nada, ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí con los últimos, un pedacito de la música de Miradas al Universo para la gravedad. Eso es. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande a todos. Hasta siempre. Hasta siempre.